Elementos semiconductores. Pues aquí lo que vamos a tratar, vamos a empezar por lo más básico de la electrónica. Antes de ello teníamos la electrotecnia, pero para eso está la otra lista de reproducción. Aquí vamos a rememorar un poquito. De todas formas, hay mucho que no voy a decir aquí en el vídeo porque esto lo tenemos ya en los apuntes, lo tenemos para los que estéis en clase conmigo. Hay muchas cosas que ya están en la teoría y hay que leérsela. Entonces, haciendo así un resumen muy rápido, encontramos elementos que por su propia estructura atómica, cuando decimos que es un elemento aislante, estamos pensando en lo eléctrico, ¿vale? Un aislante, nos encontramos con un elemento cuyos orbitales dentro del átomo tienen una estructura muy sólida, lo suficientemente sólida y compacta, con una separación suficiente entre capa de valencia y banda de conducción que dificulta mucho que se produzca la transferencia de electrones cuando nosotros podemos, por ejemplo, aplicar una energía externa, de manera externa, esa energía pueda generar esa diferencia de potencial por atracción de cargas con otro átomo adyacente. Vamos a hacerlo así para hacerlo un poco más entendible. Si yo tengo un átomo con defecto de electrones y otro átomo con exceso de electrones, y cuando los aproximo lo suficiente, las fuerzas de atracción van a hacer que ciertos electrones del átomo con exceso salten a la banda de conducción del otro átomo, ¿no? Ese flujo de electrones es lo que nosotros entendemos como corriente eléctrica, en sentido opuesto a la corriente del flujo de electrones. Pero claro, con los aislantes lo que ocurre es que por mucha energía que apliquemos, es muy difícil conseguir esa transferencia de electrones. Y de hecho, lo que suele ocurrir con los aislantes, y es lo que llamamos ruptura del dieléctrico, es que cuando aplicas demasiada diferencia de potencial, demasiada energía para poder conseguir esa transferencia, lo que hacemos es reventarlo, destruir el material. En cambio, los conductores es todo lo contrario. Lo que consideramos conductor son elementos que tienen la capacidad de ofrecer mucho electrón libre. O sea, aplicando una energía enseguida conseguimos que los electrones vayan transfiriéndose a lo largo de todo ese material. Pero entre medias también existen los semiconductores. Y este es el punto clave para toda la electrónica. Porque resulta que materiales como por ejemplo el silicio o el germanio tienen la capacidad de actuar como aislantes en un principio, pero aplicando la energía adecuada y de la manera adecuada, y ahora veremos cómo y por qué, son capaces de comenzar, a partir de una determinada diferencia de potencial, son capaces de comenzar a conducir, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, imaginemos un trozo de cristal de silicio. Tenemos un cacho de cristal de silicio. El silicio pues está ahí con sus atomitos perfectamente colocados y compartiendo sus electrones con el adyacente para crear unos enlaces covalentes como corresponde. ¿Vale? No voy a dibujar ahí hasta volverme loco. El silicio está ahí y no hace nada. Ahora bien, hay un proceso electroquímico que se conoce como dopaje, mediante el cual nosotros podemos coger ese trozo de silicio, ¿vale? Podemos coger el trozo este de silicio y inyectarle, por ejemplo, fósforo. Cuando inyectamos fósforo, el fósforo lo que está generando, junto con el silicio, es crear una parte con exceso de electrones. Vamos a trabajar un trozo de cristal con esa modificación, con ese dopaje, mediante el cual el silicio con el fósforo va a tener un exceso de electrones. Es lo que vamos a llamar región tipo N,
negativa, porque va a tener exceso de electrones. Y en el otro lado vamos a tener otro trocito de silicio al cual el dopaje se lo vamos a hacer, por ejemplo, con aluminio. El desequilibrio que va a generar nos va a hacer huecos. Va a tener un defecto de electrones. A esto le vamos a llamar región tipo P. Tenemos una con exceso y otra con defecto. ¿Qué ocurre? Cuando lo juntamos, aquí en medio, esa parte del centro, lo voy a hacer ancho para dibujar cositas en el medio. Esta parte del centro es lo que le llamamos región de agotamiento o zona de deplexión. En esta parte, digamos que al juntar las dos partes se produce un poco un equilibrio entre las cargas adyacentes. Entonces, esta parte va a estar ligeramente cargada negativo y esta parte va a estar ligeramente cargada en positivo. Por parte de los electrones de aquí se van a desplazar y se van a generar huecos, ¿vale? Y es una ligera carga en esta zona, esa zona de agotamiento o deplexión, que es, digamos, donde se va a producir, donde se juntan esas dos mitades de las regiones tipo N y tipo P y se produce un pequeño equilibrio, ¿vale? Mientras eso lo tenemos ahí, esto que acabamos de dibujar ya es el primer elemento conocido como diodo. Esto es un diodo rectificador. Donde tenemos un ánodo y un cátodo. ¿Vale? Ahora, tenemos un elemento de electrónica, el más básico de todos, una unión semiconductora sencilla, región PN, y nos genera un diodo. ¿Y qué hace esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué hemos hecho todo esto? Vale, pues muy sencillo. Si ahora resulta que a ese trozo, a este diodo, donde tengo mi región P y mi región N, y yo ahora le aplico una energía externa. Y se la aplico de esta manera. La parte con más potencial, la parte positiva de la fuente, se la aplico a la región positiva. Y la parte negativa se la aplico a la región negativa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy consiguiendo que toda esta parte tenga la energía suficiente como para que toda esta parte se vea atraída. Con lo cual, la zona de deplexión se va a hacer lo suficientemente pequeña como para que, a partir de cierto voltaje, yo si voy subiendo, imaginaros que tengo aquí una ruedecita y voy dándole vueltas y conforme voy subiendo ese valor de tensión, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, aproximadamente a los 0,7 voltios, entre 0,7 y 1 voltio, yo conseguiré que esta zona de deplexión sea lo suficientemente pequeña como para que se produzca la conducción. Y ahí empezará ese flujo de electrones debido a esa energía externa que le hemos aplicado, a esa diferencia de potencial. Entonces, claro, el flujo de electrones es así, pero vimos que por convención física la corriente eléctrica va en sentido contrario. ¿Qué ocurre
Esto es lo que llamamos polarización directa, por cierto. ¿Qué ocurre si pongo la pila al revés? Tengo mi región P, mi región N, y yo pongo la pila al revés. Aquí hemos visto que en este lado esto no conduce hasta que llego a un cierto punto en el cual consigo la polarización, y como además lo tengo en polarización directa, es decir, lo tengo de manera en que esto me permite la conducción, llega a un cierto punto en el que a partir del valor de polarización, esos aprox 0,7 voltios en silicio, 0,3 en germanio, depende de la construcción también del diodo, a partir de ese punto de polarización, esto entra en conducción. Entra en conducción, pasa la corriente. En este caso, cuando yo lo pongo en polarización inversa, ¿qué estoy consiguiendo? Por un lado, estoy aplicando la parte con más potencial, la parte positiva de la pila, la estoy aplicando a la región que tiene exceso de electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto va a estirar de aquí. Y esta de aquí está con la parte negativa de la pila. Esto va a estirar de aquí. ¿Y qué ocurre con la zona de deflexión? Pues que al estirarla la hago más grande. Con lo cual esto cada vez se vuelve más aislante. Me bloquea el paso de la corriente. Esto es polarización inversa. Cuando ocurre esto, si lo conectamos, tensión cátodo-ánodo, me bloquea el paso de corriente. Cuando lo conecto en tensión ánodo-cátodo, a partir de cierto valor, polariza y me permite el paso de corriente. ¿Qué aplicación tiene esto? O sea, resulta que tengo un dispositivo que me permite, en un sentido, me permite que pase la corriente, en el sentido opuesto me la bloquea. ¿Para qué me servirá? Pues para eso le hemos llamado diodo rectificador. Resulta que si yo quisiera una aplicación, como tantas otras que pueden existir, si yo quiero de una fuente de alterna, yo quiero que en un semiperiodo de la señal, a través de la carga que yo ponga, quiero evitar que la corriente me pase en alterna. Resulta que cuando yo esté en el semiperiodo positivo de la señal, cuando esté en el semiperiodo positivo, la corriente por aquí sí que me va a pasar, porque necesito tener más potencial aquí que aquí. La corriente en este sentido me pasará. Y pasará a través de la carga. Entonces yo cuando mire la carga, aquí, hasta que llegue a haber una diferencia de potencial, yo parto de 0, 0 aquí, no pasa corriente. Cuando empiezo a subir, en el momento en que llegue al punto de polarización del diodo, a partir de ese punto me conducirá, pero claro, ese punto va a empezar más tarde. Entonces, a partir de ese punto empezará a conducir. Bajará y pasará lo mismo. Llegará un momento en el que bajará del punto de polarización del diodo y dejará de conducir. Y eso ocurrirá también antes de que la señal de la fuente llegue a 0. Pero luego, ¿qué pasará? Que entrará en el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo irá en este sentido la corriente. Y en este sentido el diodo me va a bloquear. Con lo cual, ¿qué es lo que voy a ver? Esto así.
Y si lo vemos en un osciloscopio a lo largo del tiempo, nuestra señal tendría esta forma. Es un rectificador de media onda. Rectificador de media onda. Nos permite que la corriente pase en un solo sentido. Y si quisiéramos hacer un rectificador de onda completa o quisiéramos, bueno, pues para eso existen los puentes de diodos, que lo veremos, bueno, haré un vídeo para las fuentes, haré un vídeo con fuentes, haremos vídeos de fuentes y veremos más aplicaciones de los diodos rectificadores. Pero comenzamos con esta idea, ¿vale? Vamos a arrancar con esta idea. Y a partir de aquí vamos a empezar a ver diodos.